Hey, mi nombre es Néstor Gómez y soy uno de los pastores aquí en Bluegrass Community Church. Si esta es la primera vez que estás con nosotros, me gustaría darte la bienvenida y agradecerte por la oportunidad que nos das, ¿verdad? De compartir un poco más acerca de la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesús, contigo y con tu familia. Ah, Cada vez que comenzamos con una de estas grabaciones, ¿verdad? Por las últimas semanas, he estado compartiendo un poquito más acerca de nuestra congregación. Somos una iglesia muy nueva, muy joven. Estamos ubicados en el Distrito 11, aquí en la ciudad de Lexington. Para ser más específicos, en el área de Cardinal Valley. Nosotros somos una iglesia muy joven que está prosperando, ¿verdad? Muy comprometida con el servicio a nuestros vecinos, en el vecindario y la comunidad que nos rodea. El texto de hoy que vamos a estar estudiando, en las últimas semanas hemos estado leyendo, los últimos meses ya, por más de un año hemos estado estudiando a través del libro de los Hechos. El texto que vamos a estar leyendo el día de hoy viene de Hechos, capítulo 19, versículo 1 al 20. Entonces, si tienes una Biblia contigo, te voy a pedir que por favor vayas por ella, ya que vamos a estar leyendo. Uh, Vamos a leer Hechos capítulo 19 del versículo 1 al 20. La versión que voy a estar utilizando es la nueva versión de las Américas. Y dice, mientras Apolos estaba en Corinto, dame un segundito aquí. Uh, Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó en qué bautismo pues fueron bautizados. En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeron en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, eran en total unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, les ordeno que salgan en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon el precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Esta es la palabra del Señor. Um, por los últimos 50 años hemos visto surgir una serie de movimientos eclesiásticos en los Estados Unidos. Parece que cada 10 años, hay una nueva tendencia sobre cómo hacer iglesia.
Hemos visto el surgimiento de mega iglesias, iglesias en casa, iglesias de barrio, microiglesias, iglesias virtuales, iglesias de multisitio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estos movimientos de iglesias nos muestran una tremenda preocupación por responder a la pregunta ¿cómo es que debemos de organizar, de hacer iglesia? ¿Cómo es que debemos de realizar nuestras iglesias? Pero una pregunta que es de igual importancia, si no mayor, es ¿por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Por qué somos la iglesia? Ambas preguntas son igualmente importantes, pero deben de hacerse en el orden correcto. No podemos hablar del cómo hacer algo sin antes abordar el por qué lo debemos de hacer, ¿verdad? En el texto de hoy, Lucas nos habla del ministerio de Pablo en Éfeso. El tiempo de Pablo en esta ciudad es un gran recordatorio de por qué existe la iglesia. En esencia, la iglesia está aquí para ser discípulos, pero también veremos que muchos de los pasajes que vamos a leer el día de hoy han sido mal utilizados en el pasado, lo que ha resultado en división en el cuerpo de Cristo, en vez de traernos, de juntarnos. A medida que avancemos a través de estos pasajes desafiantes, intentaré explicar lo que se puede explicar y dejaré afuera las cosas que no se pueden explicar o que no puedo explicar. Como cristianos, y a medida que avanzamos en el pasaje de hoy, nos vamos a adherir a la misma confesión de fe que Pablo habló sobre la iglesia de Éfeso, a que hay un solo cuerpo, que hay un solo espíritu, así como fuimos llamados a una sola esperanza en vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y un solo Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. A medida que continuamos con nuestra serie a través del libro de los Hechos y nos sumergimos en el capítulo 19, me gustaría desarrollar un caso, ¿verdad?, de por qué la iglesia y sus miembros deben de participar en un ministerio eficaz de hacer discípulos. Esta es la razón por la que la iglesia existe, esta es la razón por la que hacemos iglesia, para hacer discípulos. En Mateo 28, nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, nos dejó con estas palabras: vayan y hagan discípulos hasta los confines de la tierra. Entonces hay tres razones que son muy visibles en este texto por el cual la iglesia se debe de involucrar en el ministerio de hacer discípulos. Estas tres razones hoy son que no hay salvación en ningún otro nombre, sino en el nombre de Jesús. No hay salvación en ningún otro nombre, sino en el nombre de Jesús. La segunda razón es que la palabra del Señor debe florecer y prevalecer en nuestras ciudades. La tercera es que el nombre de nuestro Señor Jesús debe de ser tenido en alta estima en nuestras congregaciones y en nuestras comunidades. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de venir ante ti, de abrir tu palabra en comunidad. Y Señor, te pido que me des claridad de pensamiento y de palabra para poder manejar tus escrituras. Señor, te pido también que estés con nuestra congregación y que ellos puedan recibir esta palabra con humildad y con un corazón abierto. Señor, oramos que tu Espíritu Santo esté aquí con nosotros mientras exploramos tu palabra. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Ok. La primera razón por la que existimos como iglesia, ¿verdad?, es porque por el hecho de que no hay salvación en ningún otro nombre sino en el nombre de Jesús. En Hechos capítulo 4, versículo 2, Lucas nos habla de una ocasión en la que el apóstol Pedro fue lleno del Espíritu Santo y mientras él estaba predicando, los gobernantes, los ancianos, los escribas reunidos en Jerusalén, el apóstol Pedro, cuando estaba llegando a la conclusión de su sermón, refiriéndose a Jesús, él terminó con estas palabras: en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, aparte del nombre de Jesús. Lucas nos dice que cuando estas élites observaron la osadía de Pedro y Juan, se dieron cuenta de que eran hombres sin educación y sin preparación, y se asombraron tanto y reconocieron que habían estado con Jesús. En los primeros 7 versículos de este capítulo, Lucas nos habla de un grupo de discípulos que Pablo encontró durante su tiempo en Éfeso. A diferencia de Pedro y de Juan, estos discípulos nunca, ¿verdad? Estos discípulos que Pablo encontró en Éfeso nunca habían estado con Jesús.
Estos eran discípulos de Juan el Bautista. Cuando Pablo los encontró, se les acercó con dos preguntas. Y estas dos preguntas eran sencillas pero muy profundas, ya que pretendían descubrir la señal de la nueva alianza que Jesús había venido a establecer entre la humanidad y Dios. Esta es la presencia del Espíritu Santo en cada creyente. Dentro del nuevo pacto, el pacto que fue establecido a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, es la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada creyente, aquello que ha sellado este pacto. Pablo les preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y la respuesta de Pablo no era la pregunta de Pablo no era una pregunta sarcástica, era una pregunta que venía con mucha humildad. Ellos respondieron no, dijeron, continuaron explicando que nunca habían oído que había un Espíritu Santo. Estos discípulos de Juan el Bautista eran creyentes del antiguo pacto, así como Juan fue el último de los profetas mesiánicos, aquellos profetas que anunciaban el advenimiento, la venida de un Mesías. Y él mismo fue un punto de inflexión del antiguo al nuevo pacto. Estos discípulos vivían en una época de superposición entre el antiguo y el nuevo pacto. La muerte y la resurrección de Jesús marcaron la venida de un nuevo pacto, pero no fue sino hasta la venida del Espíritu Santo durante el día del Pentecostés, después de la ascensión de Jesús, que este nuevo pacto sería establecido y aplicado a aquellos que creerían en el nombre de Jesús. Entonces Pablo hizo una segunda pregunta. ¿En qué pues fuiste bautizados?, les preguntó Pablo. En el bautismo de Juan, dijeron ellos. Entonces Pablo le respondió, muchachos, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciéndole a la gente que creyeran en el que vendría después de él. Pero ya sabemos el nombre de aquel que vino después de él. Este es nuestro Señor Jesús. Estas fueron las mismas, una manera similar en la que nuestro Señor Jesucristo habló a sus discípulos antes de su ascensión en Hechos 1:5 sobre el bautismo de Juan el Bautista, cuando Él les dijo, porque Juan bautizaba con agua, pero vosotros van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de unos días. Estos seguidores de Juan eran creyentes, como lo era Juan el Bautista, o cualquier otro santo del Antiguo Testamento como Abraham, Moisés, Rahab, David y todos los profetas. Ellos creían que Dios estaba cumpliendo su promesa de salvación hasta el día de su muerte, aunque algunos pasaron a morir, ¿verdad?, en fe sin ver esta promesa cumplida. Sabemos hoy en día que esa promesa se cumplió a través de la vida, de la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Estos discípulos eran los últimos de ese remanente fiel del pacto del Antiguo Testamento, viviendo en un tiempo único que nunca volveríamos a ver cuando lo viejo se estaría desvaneciendo y lo nuevo estaría llegando. Entonces Pablo hace lo correcto. Él les explica que la promesa del antiguo pacto ha llegado y su nombre es Jesús. Pablo habla con amor y compasión a estos discípulos que aún esperan a la llegada de ese Mesías. Y ellos responden con humildad, creyendo en Jesús como su Salvador prometido, arrepintiéndose y siendo bautizados en las aguas en el nombre del Señor Jesús. Al ser bautizados en las aguas, estos discípulos estaban realizando una confesión pública de cómo estaban siendo sepultados con Cristo y resucitados en una vida nueva. No puedo evitar imaginar el gozo desbordante que estos discípulos, al saber que la promesa que habían estado esperando por tantos años ya estaba aquí. En ese momento Pablo les impuso las manos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo, y ahí comenzaron a hablar en otras lenguas y a profetizar. Muchos cristianos encuentran este relato como uno de los episodios más confusos de Hechos. Pero recuerden que esta narración es descriptiva de un momento histórico único en que esto ocurrió y que no es prescriptiva para los tiempos venideros. Recordemos que así como hay gente que recibieron el Espíritu Santo en un momento de salvación y profetizaron y hablaron lenguas, también hay gente que recibieron el Espíritu Santo que nunca realizaron esto. Cuando Pablo se encontró con estos discípulos de Juan el Bautista, ellos no eran cristianos, no habían puesto su confianza en Jesús a través de la fe,
¿verdad? De la fe en Él y el arrepentimiento. Por lo tanto, aún no habían recibido la promesa del Espíritu Santo. Cualquier persona que ha puesto su confianza en y solo en el nombre de Jesús y se ha arrepentido y continúa arrepintiéndose de sus pecados, puede responder con toda confianza a la pregunta que Pablo hace, la cual es: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Todos aquellos que han puesto su confianza en el Señor Jesús y caminan una vida de arrepentimiento pueden responder a esta pregunta con un absoluto sí, ¿verdad? Pueden afirmar esta pregunta. En Bluegrass Community Church creemos que es en ese preciso momento, cuando una persona se arrepiente y pone su fe en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo lo bautiza al creyente. En ese momento, cuando esa persona confiesa con su boca que Jesús es el Señor y se arrepiente de su pasado. También creemos que los dones del Espíritu Santo siguen activos. Sin embargo, no prescribimos que la venida del Espíritu Santo sobre la vida de alguien que cree, de un cristiano, siempre debe resultar en que la persona hable en lenguas o profetice. Con respecto al bautismo en agua, creemos que si un creyente puede ser bautizado, debe participar en esta hermosa imagen del Evangelio. En caso de que esa persona no pueda, por motivos médicos o porque ya está acercándose al final de su vida, no creemos que esto impida que ese individuo sea salvo. En este sentido, el bautismo no es necesario para la salvación. Sin embargo, es una muy bonita confesión pública de la fe en la que estamos participando en nuestro Señor Jesús. Entonces, hermanas y hermanos, no hay salvación en ningún otro nombre sino en el nombre de Jesús. Es por eso que todo creyente está llamado a ser un hacedor de discípulos. El trabajo eficaz de hacer discípulos implica una presentación audaz del mensaje de Jesús, uno que llama al arrepentimiento y a la fe en su nombre y solo en su nombre. Debemos de proclamar el Evangelio a aquellos que no han puesto su esperanza en el nombre de Jesús. La gente puede poner su esperanza en tantas cosas, pero si no ponen su esperanza en Jesús, su esperanza será momentánea. Solo la esperanza en Jesús da como resultado la vida eterna. Este es un mensaje que es tan necesitado hoy en día en nuestras calles, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras escuelas y en la mesa con nuestras familias. Solo la esperanza en Jesús da como resultado la vida eterna. La segunda razón por la cual por la cual existimos como iglesia y debemos de hacer discípulos es porque la palabra del Señor debe florecer y prevalecer en nuestras ciudades. En los versículos del 8 al 10 es lo que vemos. Después de su encuentro con los discípulos de Juan, Pablo fue a la sinagoga. Allí habló con denuedo durante 3 meses, predicando sobre el reino de Dios. Este es uno de los periodos más largos en los que Pablo se dedicó a enseñar en una sinagoga, pero no pasó mucho tiempo antes de que surgiera la oposición. El versículo 9 dice que el corazón de algunos se endurecieron y no quisieron creer, culminando, calumniando el camino, ¿verdad? Esta es la palabra del Señor Cristo delante de la multitud. Cuando Pablo vio esto, se apartó de ellos, llevándose consigo a los discípulos. Esta es una imagen muy diferente de Pablo en la sinagoga, una imagen muy diferente de la que vemos de Pablo en la sinagoga en Corinto. Aquí vemos a un Pablo diferente, uno que se involucra en el ministerio a un ritmo más lento, más saludable, uno que parece ser más paciente y que se encuentra con las personas a las personas con más compasión, como lo hizo con los discípulos de Juan el Bautista. Cuando Pablo salió de la sinagoga, fue a un salón de conferencias, a una escuela. No se sabe mucho sobre este lugar, aparte de que otro que era un lugar que servía como una sala de conferencias o una escuela. El propietario del lugar era un hombre de Éfeso, que probablemente era un griego con el nombre de Tirano, y también era profesor de retórica. Es lo que muchos historiadores creen. Lo que Lucas sí nos dice es que Pablo se quedó aquí por 2 años, convirtiendo esta ciudad el lugar donde Pablo permaneció por más tiempo en su ministerio. ¿Y qué estaba haciendo Pablo aquí? Él estaba enseñando la palabra de Dios, él estaba enseñando sobre el reino de Dios.
aunque el texto no nos dice exactamente lo que estaba enseñando, sí sabemos que estaba enseñando sobre el reino de Dios. Y cuando Jesús proclamó el reino de Dios en los evangelios, él quiso decir que Dios ejercía su poder y su gobierno para traer el perdón, vencer el mal y establecer la justicia en cumplimiento con las promesas del Antiguo Testamento. En todas las enseñanzas de Jesús, el predicar del reino, el reino se expresa en tres temas principales: en la gracia de Dios, en las exigencias del discipulado y en los peligros de la desobediencia y del pecado. Hermanas y hermanos, la segunda razón por la que todos los cristianos deben participar en la obra de hacer discípulos es que la palabra del Señor debe de florecer y de prevalecer en nuestros barrios y en nuestras ciudades. Lucas destaca la importancia del lugar y el tiempo en estos tres versículos. El trabajo de hacer discípulos puede sonar muy abrumador, pero el mejor lugar para comenzar podría ser al prestar atención a los lugares donde Dios ya nos ha colocado. Como iglesia, nosotros, ustedes saben, nos enfocamos nuestros esfuerzos, recursos y tiempo en el Distrito 11 de Lexington. Esto se ha demostrado ser una estrategia muy efectiva, porque nos ha permitido mantenernos enfocados en nuestros diversos ministerios, como es el evangelismo, la enseñanza, ministerios de misericordia o capellanía, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los lugares donde Dios te ha puesto? Puede ser tu escuela, un lugar de trabajo, o tu vecindario, o tu iglesia. Todos esos lugares tienen el potencial de convertirse en sitios donde se lleve a cabo el trabajo tan bonito que es de ser discípulos. Lo segundo que está claro es que el discipulado lleva tiempo. Como cristianos, nuestra tarea principal, en el negocio en el que estamos, no es el negocio de convertir almas, ¿verdad?, sino de hacer discípulos. Todo cristiano debe saber que ser cristiano es ser una persona que espera. Nuestra comunidad de inmigrantes en Cardinal Valley podría ser la mejor maestra cuando se trata de enseñarnos lo que significa esperar. Esperar, a ver, ¿por qué? Porque esperamos, somos gente que hemos estado esperando por muchas cosas. Esperar a ver a nuestros padres, nuestros hermanos, hermanas, aquellos que amamos, que no hemos visto en mucho tiempo, ¿verdad? Esperar a poder hablar un nuevo idioma, a poder aprender cómo es vivir en una nueva ciudad. Los inmigrantes podríamos ser descritos como personas que esperan. Muchos cristianos prefieren pasar por una docena de bautismos y cientos de confesiones de fe en un año que caminar pacientemente con alguien a través de su sufrimiento, a través de las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Pero por qué es eso? Porque el discipulado lleva tiempo. Para poder discipular a alguien hay que esperar. En Bluegrass Community Church queremos ser una iglesia que celebre relaciones de discipulado duraderas con aquellos en nuestras iglesias, nuestra iglesia, nuestra comunidad, amigos y familias, con sobre resultados instantáneos. En vez de celebrar confesiones de fe o número de bautismos, ¿verdad?, o resultados instantáneos, queremos celebrar relaciones que están marcadas por la paciencia, por el tiempo que ha tomado estar en esas relaciones, ¿verdad? Caminando pacientemente con otros a través de lo que dicen las Escrituras, mientras vamos a través de nuestro sufrimiento y tiempos difíciles. Como cristianos hay que imitar a nuestro hermano Pablo, como personas que moran pacientemente en la palabra del Señor, en el lugar y el tiempo en el que Dios nos ha puesto con otros creyentes. Esta es una de las maneras más saludables y claras en las que podemos garantizar que la palabra de Dios pueda florecer y prevalecer en nuestras comunidades, familias y espacios de trabajo. La tercera razón es que el nombre de nuestro Señor Jesús debe ser tenido en alta estima en nuestras congregaciones y en nuestras comunidades. En los versículos 11 al 20 es lo que vemos. En esta última sección del texto, Lucas nos presenta a un tercer grupo que Pablo encontró durante su tiempo en Éfeso. Estos 9 versículos resemblan o se asemejan mucho al ministerio temprano de los otros apóstoles. De la misma manera en que los otros apóstoles predicaron con poder, realizaron milagros y señales, Dios obra señales y milagros a través de la vida de Pablo.
Pero Lucas lo deja muy claro desde el versículo 11, cuando él dice que todos estos milagros estaban ocurriendo, ¿verdad? Que era Dios el que hacía los milagros extraordinarios a través de la mano de Pablo. Pablo era solo un instrumento en las manos de un Dios que estaba redimiendo el mundo. Hoy en día algunos están más obsesionados con las señales y prodigios, o peor aún con los que hacen los milagros, ¿verdad? Que con Dios mismo. En el Nuevo Testamento la señal más común de la obra de Dios en la vida de alguien no eran los milagros y las maravillas, sino un corazón cambiado, un corazón que se había arrepentido y puesto su confianza en Jesús. Esta pasión y obsesión por las señales y prodigios es lo que llevó a este tercer grupo, conocido como los 7 hijos de Seba, a buscar el nombre, usar el nombre de Jesús para su propio beneficio. ¿Cuáles eran las intenciones? Tal vez el poder, las ganancias o el reconocimiento, quizás nunca sepamos lo que estaba motivando a estos 7 hombres a malusar, a abusar del nombre de Jesús. El versículo 13 nos dice que estos eran exorcistas judíos itinerantes que probablemente se ganaban la vida realizando sus rituales espirituales. Cuando leemos que incluso los paños que usaba Pablo para lavarse la cara, ¿verdad? Estaban siendo llevados a los enfermos y que también sus delantales, todo lo que toca la piel de Pablo y que los enfermos, las enfermedades dejaban a estas personas o que los espíritus inmundos salían. Y luego cuando comparamos esto con la manera en la que estos exorcistas judíos itinerantes se acercaban a los oprimidos por espíritus, encontramos un contraste enorme. El ministerio de Pablo nunca fue impulsado por el orgullo o la sed y el hambre de reconocimiento o el poder, sino por la humildad y una verdadera preocupación por dar a conocer el nombre de Jesús a aquellos que estaban en situaciones difíciles, para que fuera tenido en alta estima el nombre de Jesucristo. Pero el ministerio de los 7 hijos de Seba estuvo marcado con orgullo. Incluso tenían un nombre propio. Eso nos dice mucho de qué tipo de hombres ellos eran. Hermanos y hermanos, participar en la obra del Evangelio por el bien de nuestro nombre, reconocimiento, poder, utilizando a aquellos que están en aflicción, es algo peligroso. La consecuencia que estos 7 hijos de Seba tuvieron que pagar por abusar del nombre de Jesús fue una gran humillación pública, ¿verdad? El versículo 16 dice que el hombre que tenía el espíritu maligno saltó sobre ellos, los dominó a todos y los venció, por lo que tuvieron que salir corriendo de esa casa, desnudos y heridos. Y espero que esa casa no se refiera a la casa de oración donde estaban los cristianos reunidos. Qué mala reputación este ejemplo hubiera dado, ¿verdad?, al mundo. Es interesante notar que Lucas usa la palabra prevaleció, la misma palabra que él usa en el versículo 20. En el versículo 16 lo usa para describir la forma en que el diablo prevaleció sobre estos contra estos exorcistas judíos itinerantes o transitorios. Pero en el versículo 20 la usa para describir cómo prevaleció la palabra de Dios en la ciudad a través del ministerio paciente y prolongado de Pablo en Éfeso. Yo oro cada día para que Dios nos ayude a ser una iglesia que participe en ministerios, que también tengan una buena comprensión del tiempo y del lugar en el que Dios nos ha puesto, como la importancia de la paciencia en el ministerio, y no llegar a ser una iglesia que ejerce un ministerio de tipo itinerario como el que hacían estos 7 jóvenes. El versículo 17 dice que cuando esto se dio a conocer en la ciudad, que estos hombres habían sido ridiculizados en esta manera, a todos los que vivían en la ciudad, tanto judíos como griegos, tuvieron miedo, y el nombre del Señor Jesús era tenido en alta estima. En los últimos 2 años y medio que hemos estado trabajando en el Distrito 11 de Lexington, aquí en Kentucky, Dios nos ha dado mucho favor y gracia con los residentes de nuestra comunidad. Todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Si oramos, lo oramos en el nombre de Jesús. Si servimos, servimos en el nombre de Jesús. Lo que hacemos al trabajar con otras organizaciones no gubernamentales en nuestra comunidad, lo hacemos en el nombre de Jesús. Cuando nos reunimos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Cuando nos involucramos en el ministerio de ser discípulos, queremos que eso también sea realizado en el nombre de Jesús.
para que todas las personas que están alrededor de nosotros, en nuestra comunidad, nuestras familias, nuestros círculos de trabajo, nuestras amistades, tengan el nombre de Jesús en alta estima. No nuestros nombres o el nombre de nuestra congregación, sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al llegar a nuestra conclusión, leamos los versículos 18 al 20. Dice, y muchos de los que se habían hecho creyentes venían confesando y divulgando sus prácticas, mientras que muchos de los que habían practicado magia recogían sus libros y los quemaban delante de todos. Entonces calcularon su valor y hallaron que era cercano a 50,000 piezas de plata. De esta manera la palabra del Señor floreció y prevaleció. Como Pablo pacientemente anduvo haciendo discípulos junto con la iglesia local, los de la ciudad encontraron la salvación en el nombre de Jesús, ¿verdad? Cuando fijaron sus ojos en Él y cuando le dieron su espalda a sus viejas costumbres y prácticas. Además, la palabra del Señor floreció y prevaleció en Éfeso. Por último, el nombre de nuestro Señor Jesús también fue apreciado entre aquellos que estaban dentro y fuera de la iglesia. Así que, hermanos y hermanos, por esto hemos sido llamados a ser discípulos. Es por eso que somos la iglesia. Estas 3 razones siempre deben de impulsar nuestros esfuerzos como iglesia. Esta es también una métrica más saludable para medir el éxito de nuestros ministerios. Cuando nos preguntamos si el trabajo que estamos haciendo en el reino de Dios está siendo efectivo, preguntémonos, ¿están las vidas de nuestros hermanos y hermanas y de aquellos en la comunidad siendo transformadas realmente de una manera lenta y constante a medida que caminamos junto con ellos en la fe? ¿Estamos prosperando en el conocimiento de la preciosa palabra de Dios? Es el nombre de Jesús tenido en alta estima por aquellos dentro y fuera de la iglesia, debido a la manera en la que vivimos y el ministerio la manera en la que hacemos ministerio en nuestra ciudad. En cuanto a cómo debemos hacer discípulos, me gusta mucho la manera en la que Hechos 2:42 lo expresa. En Hechos 2:42 vemos con palabras muy simples, ¿verdad?, que la manera en la que la iglesia primitiva, la iglesia joven, ¿verdad?, el libro de los Hechos hacía discípulos, ¿verdad?, era al estar devotos a la palabra, ¿verdad?, dedicándose a la enseñanza de Dios, a la palabra de Dios, al estar en comunión, al estar constantemente reuniéndose para el partimiento del pan y en oración. Estas fueron las 4 prácticas centrales: el estar en la enseñanza del Señor, en comunión, el partimiento del pan y la oración. Las 4 enseñanzas prácticas principales que impulsaron el trabajo de la iglesia primitiva a hacer discípulos. Estaban unidos en el Espíritu por el vínculo de la paz, en una sola confesión de fe, como lo vemos en Éfesos capítulo 4, ¿verdad? Esta confesión de fe, la misma confesión de fe que yo espero que nos una en Bluegrass Community Church, que es un cuerpo y un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un solo Dios y Padre de todos. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que hemos tenido de hablar, discutir tu palabra. Señor, te pido que este domingo que nos reunamos, esta palabra pueda traer su fruto. Señor, que seamos recordados de la importancia del por qué somos tu iglesia, la importancia del hacer discípulos y la realidad de que el hacer discípulos es más simple de lo que pensamos. Señor, te pido que tú sigas retando a nuestra congregación para poder salir y hacer discípulos de nuestra comunidad, y que podamos ser conscientes de que el discipulado toma tiempo y que para discipular a alguien debemos invitar a esas personas a ser parte de nuestra vida, Señor. Te damos gracias por la iglesia tan bonita que tú estás permitiendo que nazca en esta comunidad, en la comunidad de Cardinal Valley. Te pedimos que sigas con nosotros, Padre. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén.